Entonces, este es el teorema de Moivre. Como es francés, aquí en la OI se pronuncia como wa, Moivre, y esta terminación nada más se pronuncia v, v. Es como yo creo que se pronuncia, ¿sí? Y este teorema, como les decía, es una ayuda para poder obtener las potencias de números complejos. Ya habíamos nosotros visto un tema de cómo obtener las potencias de la unidad imaginaria, cómo calcular i cuadrada, i cúbica, i cuarta, i quinta, que era simplemente una lógica de sacar los cocientes de la potencia entre 4, ¿sí? Pero este teorema nos sirve para sacar potencias no necesariamente enteras, podemos sacar potencias fraccionarias, ¿sí? O sea, la potencia a la punto 5, a la punto 3, a cualquier número, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de este teorema. Aquí, entonces, lo único que vamos a ver es cómo se obtuvo este teorema. Si ven, está basado en la representación de Euler, que es la potencia de la constante de Euler del ángulo con la unidad imaginaria, ¿sí? Que es la representación polar de un número complejo de Euler. Y aquí simplemente podríamos agregar la magnitud, ¿sí? Pero lo voy a poner en magnitud unitaria, que no cambia mucho. Entonces, la representación de Euler, acuérdense que se separa en la parte real y la parte imaginaria, que es el coseno y el seno. Entonces, si yo aplico una potencia de este número complejo, acuérdense que las potencias se multiplican. Y esta es la propiedad que vamos a utilizar, que se utiliza para este teorema. Entonces, si las potencias aquí se multiplican, quiere decir que aplicándolo aquí en la parte real y la parte imaginaria, simplemente la potencia se va a multiplicar por el ángulo, ¿sí? En radianes. Entonces, lo único que tenemos que hacer para poder sacar la potencia de un número complejo es representarlo en forma polar y calcular el coseno y el seno del ángulo multiplicado por la potencia, ¿sí? Pero este fue para el caso de magnitud 1, como les decía. Para cuando no es un número unitario, nada más aplicamos aquí la magnitud, que puede ser cualquier número, que le puse m. Entonces, la parte real y la parte imaginaria se multiplica por la magnitud. Y aquí en la potencia, la constante se eleva a la magnitud y como es una función lineal, igual como en integrales y derivadas, esta sale con la potencia y simplemente queda aquí afuera, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que la parte real y la parte imaginaria siempre es el coseno y el seno multiplicado por la potencia, ¿sí? El ángulo multiplicado por la potencia. La constante, la magnitud, se eleva a la potencia normal, ¿sí? Como si eleváramos la magnitud a la potencia n. ¿Okay? Y aquí está demostrado que la magnitud del número complejo inicial es n, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice este teorema es que si se aplica la potencia a un número complejo de magnitud 1, equivale solamente a multiplicar el ángulo por la potencia. El ángulo debe estar representado en radianes si lo vamos a calcular en radianes, ¿sí? En grados si lo vamos a calcular en grados. Tienen que tener cuidado, acuérdense, en la calculadora. En Excel siempre lo vamos a usar en radianes. Entonces tenemos que usar la representación polar para conocer el ángulo y luego lo representamos en forma cartesiana. ¿Ok? Y bueno, es lo mismo. Esto es nada más para los vectores unitarios que después lo vamos a ver, pero esto vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un número complejo y vamos a calcular la potencia 25, ¿sí? Entonces, si no supiéramos este teorema, tendríamos que multiplicar este binomio 25 veces, que sería mucho, ¿sí? Sería como multiplicar A más B por A más B, por A más B, por A más B, por A más B, 25 veces,
Y podríamos usar el triángulo de Pascal, que es el que se vio bien ustedes en álgebra, para calcular todos los coeficientes de ese polinomio y luego simplificar los que son reales y luego los que son imaginarios y luego ver las potencias de la J, para simplificar los que cambian a -1, a -i y a i, ¿sí? Entonces vamos a aplicar este teorema. Entonces aquí lo que nos dice, primero vamos a calcular la magnitud para convertirlo a polar. ¿Sí? Pues la magnitud de este número complejo es el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. Pues el coeficiente de esta componente es 1. Aquí nunca pongo j o i. Entonces, la magnitud de este número complejo es raíz de 2. Y ahora el ángulo, este número complejo está en el primer cuadrante. ¿Sí? Los dos componentes son positivos. Entonces, la fórmula es simplemente la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que en este caso sería 1 entre 1. La tangente inversa de 1 entre 1 es 45 grados. Este es el ángulo en grados. En radianes lo podemos convertir, pero aquí está calculado en grados. El coseno de 25 por 45. Entonces, como vamos a sacar la potencia, tengo que elevar la magnitud a 25. Aquí está. Y luego el coseno de 25 por 45 y el seno de 25 por 45. Y multiplicamos por la magnitud y este sería nuestro resultado. ¿Sí? Y ya eso sería todo la potencia. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo ahora en Excel para ver cómo sale. Entonces aquí tenemos el complejo, la potencia. Y necesito calcular la magnitud, el ángulo en radianes. Entonces aquí el número complejo es 1 más i, ¿sí? O j, así como quieran ponerlo. Y luego la potencia aquí es 25, ¿sí? Entonces vamos a calcular la magnitud del número complejo. Aquí ya sabemos que hay un comando, que es im apps, ¿sí? En el Excel en español es con punto. Entonces, aquí voy a sacar el absoluto de estos dos, de este número complejo, ya está, raíz de 2. ¿Sí? Y ahora el ángulo en radianes, también hay un comando, in argument. En el Excel en español es in ángulo. El número complejo, ya está el ángulo, pero en radianes. ¿Ok? Ahora tengo que calcular la parte real y la parte imaginaria de la potencia. ¿Sí? Entonces tengo que sacar la magnitud elevada a la potencia. Entonces voy a poner m a la n, ¿ok? Que es aquí lo que está calculado aquí. La magnitud elevada a la 25 y luego tengo que calcular el coseno de 25 por el ángulo y luego seno por esto, ¿sí? Entonces aquí voy a poner todo ese paso. Ahora tengo que calcular aquí coseno de n por θ. Esto nada más es el texto para indicar qué operación estoy haciendo. Aquí voy a calcular el seno de n por θ. ¿Sí? Que van a ser la parte real, parte imaginaria y multiplicada por la nueva magnitud. Porque estos dos solos no tienen magnitud, nos daría una magnitud 1. ¿Sí? Entonces, ahora aquí voy a calcular la magnitud elevada a la potencia, que es 25. ¿Sí? Aquí se hace automático. Esto lo estoy haciendo para que si pongo otro problema, se calcule solo. ¿Sí? Ya está el resultado, 57,926. ¿Sí? Y si abren más esto, nos da más cifras. Ustedes lo pueden poner hasta donde quieran. O lo podemos redondear porque después se va a necesitar redondear. Entonces voy a redondear la operación.
Y eso lo voy a enseñar por ahí. Ahí está redondeada la operación. Nada más es la magnitud del número complejo elevada a la potencia, que es 25, y le puse en este caso 2 cifras. ¿Sí? Y ahora el coseno y seno multiplicados por la potencia. ¿Sí? Entonces ahora aquí voy a calcular coseno. Como lo necesito en Excel en radianes, aquí lo calculé en radianes. Entonces voy a tocar el coseno de la potencia multiplicada, ¿sí? Aquí ya no se hace potencia porque usamos la propiedad de Euler, ¿sí? Por el ángulo en radianes. Ya está el coseno, 0.7071. Y aquí sería el seno de la potencia multiplicada por el ángulo en radianes, ¿sí? Aquí fue calculado en radianes. Vamos a checar aquí, lo calculé en grados. Para eso podemos checarlo en la calculadora. Déjenme comparto la calculadora. Traten ustedes de verificarlo en su calculadora normal para que practiquen el uso. Entonces, aquí en la calculadora lo que tengo que hacer es que estén en grados, ¿sí? Si está en grados, no me aparece ninguna letra. Aquí, si quiero cambiar a radianes, aquí le pongo radianes y les va a aparecer una R. En las calculadoras, pues las normales, les debe aparecer una D, que es de degrees, ¿sí? Aquí está degrees. En las calculadoras aparece una D, ¿sí? Ahorita no usen la G de gradianes. Ustedes no lo van a usar en ingeniería, en su carrera, ¿sí? Los mecánicos lo usan, pero tampoco en la carrera mucho, ¿sí? Entonces, aquí lo que van a hacer primero es multiplicar el ángulo por 25. 45 por 25 son 1125. Coseno, ahí está, 0.7071, y nos da lo mismo que he calculado con radianes. Debe ser exactamente lo mismo. Ahora, por seno, que fue 1125, seno, 0.7071. ¿Sí? Están correctos. Y ahora multiplicados por la magnitud, vamos a hacerlo aquí en Excel. Entonces, aquí ya nos va a dar la parte real y la parte imaginaria del resultado, ¿sí? Entonces, la parte real se calcula multiplicando la magnitud resultante por la parte real, ¿sí?, del resultado. Ahí está, 4096. ¿Sí? Esa, 4096. ¿Sí? Y a ese resultado también le podemos redondear si quieren, para que no me aparezcan esas cifras. Round. Le voy a poner 0 cifras para que no me aparezca sin nada. Y a la parte imaginaria ahora sería la magnitud multiplicada por el seno. Y también lo voy a redondear aquí con round. Y también le voy a poner 0 cifras porque los decimales son muy pequeños, ¿sí? Y ahora ya no voy a poner el complejo elevado a la potencia, ¿sí? Aquí con el comando complex voy a poner como parte real como parte imaginaria, y ahí está el resultado. 4096 más 4096, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. 4096 más 4096. ¿Sí? Y ahí está el procedimiento completo en Excel, paso a paso. Tenemos el complejo inicial, la potencia, hay que calcular la magnitud. Esta es la forma polar, el ángulo, bueno, el ángulo es la magnitud, y luego se calcula la potencia de la magnitud, los ángulos se multiplican por la potencia y se calcula el seno y el coseno. Y luego para calcular la parte real y la imaginaria, se multiplica la potencia resultante por el coseno y luego la magnitud por el seno. Y ese resultado se convierte a complejo y ya es la potencia. Pero tenemos un comando directo, ¿sí? O sea, el temario lo que busca es que ustedes aprendan a hacer todo este procedimiento. Y aparte, ustedes tienen que aprender a usar una herramienta tecnológica a que lo calcule, ¿sí? Entonces pueden encontrar
alguna otra herramienta, pero pues aquí lo pueden hacer. Entonces, con el comando de Excel, que es, aquí en inglés es Empower, Empower. Entonces, aquí lo que tengo que poner es el número complejo, coma, y luego la potencia. Y aquí está. ¿Sí? Nada más que, pues, como tenemos decimales, no lo redondeo. ¿Sí? Esto sí no lo he encontrado. ¿Cómo redondear un resultado de un complejo? No recuerdo cómo se hacía, pero si me acuerdo, te lo comparto. ¿Sí? Pues ahí está comprobado que nos da lo mismo. ¿Sí? Y ese es cómo calcular la potencia con el comando de Excel es directo. No me ponen in power y el número complejo y la potencia. En las ayudas, ustedes pueden ver cuál es el comando en español. Aquí en el Google Hojas, si este es el que están usando. Ingeniería sería, mm, debe ser info. Sí, me pasé. Ahí, potencia, auxilio, con- Aquí tendríamos que investigar cuál es, porque no me acuerdo tampoco cuál es. En español. No, bueno, ahí buscan ese comando en español para que ustedes lo usen y lo hagan más rápido. ¿Sí? Pues vamos a hacer otro ejemplo por mientras.